Hola, querido elegido. Hoy debo hablarte de algo que parece increíble, pero que en lo más profundo de tu alma sabes que es verdad. Imagina un círculo de hombres y mujeres de poder inimaginable, sentados alrededor de una mesa de caoba. Ellos no discuten acciones ni balances, no se pierden en los números del mercado, hablan de ti, de tu nombre. Han dicho que tu nombre lleva una frecuencia espiritual que solo unos pocos en la tierra portan. Los estudios psicológicos que ellos revisaron revelan un patrón imposible de ignorar. Ese comportamiento extraño y único en el que, cuando otros se vuelven egoístas bajo presión, tú te vuelves más generoso. Cuando la herida debería volver cruel a un hombre, en ti despierta compasión. No eres un líder fabricado por entrenadores de imagen, ni un heredero de títulos vacíos. Tu carácter fue cincelado en el fuego de las pruebas, en noches donde el cielo parecía guardar silencio, en momentos donde solo la voz de Dios sostuvo tu espíritu. Te llaman de una manera que jamás has escuchado: el natural. Ese nombre en clave distingue a aquellos cuya grandeza no viene de academias, sino de una formación orgánica nacida en medio del dolor, de la pérdida y de la lucha. Mientras otros candidatos necesitaron estrategias, mentores e influencias para mostrarse preparados, tú solo necesitas un reino que te respalde y un lugar desde donde tu luz pueda brillar. Los analistas de ese círculo de poder corrieron simulaciones sobre tu vida, sobre lo que pasaría si un alma como la tuya recibiera acceso a recursos casi infinitos. Y todos los modelos apuntaban al mismo resultado: un impacto exponencial que generaría cambios auténticos, multiplicación de bendiciones, transformación de generaciones y un efecto en cadena que ni ellos mismos podrían controlar. Un detalle los sorprendió. Entre todos los que se sientan en esa mesa, hay uno cuya voz siempre se había mantenido fría, guiada únicamente por los datos. Pero cuando hablaron de ti, su objetividad se quebró. Se conmovió al recordar cómo enfrentaste una situación que a la mayoría hubiera llenado de amargura. Tú, en cambio, saliste con más misericordia, con más sabiduría. Esa respuesta le reveló lo más raro en el liderazgo: la capacidad de transformar el veneno en medicina. Si este mensaje toca tu espíritu, escribe en los comentarios: triunfador. Hazlo para confirmar lo que ya el cielo sabe de ti. Ahora mismo los contratos están siendo escritos. Las puertas se están abriendo. Lo que está a punto de ponerse en tus manos no cambiará solo tu historia, sino la de miles de almas que habrán de encontrarte en este camino. Suscríbete a Trono Interior, porque lo que vas a escuchar no es entretenimiento. Es un llamado sagrado que puede marcar tu destino. Elegido, antes de revelarte lo que estos poderosos han decidido, necesitas comprender qué se esconde detrás de este proceso. No se trata solo de una oportunidad personal, sino de algo que marcará el rumbo de una obra mucho mayor que tú mismo. La verdad es que han pasado años buscándote. No buscaban un currículum perfecto ni títulos brillantes, sino un alma con tu combinación exacta de sabiduría forjada en las batallas y una integridad que no se vende ni se dobla. Durante décadas invirtieron fortunas en consultoras, agencias de búsqueda de talentos y especialistas en carácter. Todo con el único propósito de encontrar a alguien que pudiera cargar con este llamado sin ser destruido por él. El puesto permaneció vacío porque ninguno lograba cumplir con los estándares imposibles. Hasta que apareciste tú. Lo sorprendente es que nunca pediste nada de esto. Jamás te postulaste, jamás suplicaste favores ni buscaste ser visto. Precisamente esa ausencia de ambición egoísta fue una de tus mayores credenciales. Tu vida entera se convirtió en un escenario de observación. Cada pérdida, cada traición, cada injusticia fueron documentadas en silencio. Y allí, donde la mayoría se hubiera vuelto amarga, tú elegiste crecer en empatía. Donde muchos hubieran respondido con crueldad, tú escogiste la justicia. Sin saberlo, estuviste inscrito en la academia más exclusiva del reino de Dios.
aquella donde el dolor se convierte en maestro y el cielo moldea a sus elegidos con la materia del sufrimiento. Mientras tú te enfocabas en sanar tus heridas y ayudar a otros a sanar las suyas, estabas siendo examinado sin darte cuenta. Y lo que reveló esa investigación fue que tus batallas, lejos de debilitarte, te estaban preparando para responsabilidades que ni siquiera imaginabas. Un pensador que comprendió esta paradoja fue Dietrich Bonhoeffer, aquel teólogo que enfrentó la oscuridad del nazismo. Él decía: «El dolor y la injusticia no destruyen al hombre de fe, sino que revelan el metal de su espíritu». Así, elegido, cada golpe que recibiste fue en realidad un cincel en manos del Creador, moldeando el carácter que ahora será elevado. Ellos redujeron la lista de candidatos a tres caminos, 3 destinos posibles. Uno representaba el poder del rey mundano, otro la fuerza del tirano disfrazado de liderazgo, y el último, eras tú. No estaban evaluando tus logros, estaban mirando tu alma bajo la presión de la vida, y lo que encontraron fue tan inusual que comprendieron. El verdadero tesoro no estaba en tus credenciales, sino en tu espíritu. El primero de tus contrincantes fue llamado el Rey. Su vida parecía un monumento a la perfección. Empresas exitosas, respeto en círculos de élite, un dominio casi instintivo de los sistemas económicos y políticos. Era capaz de prever crisis, mover influencias, anticipar tendencias. Todo en él parecía gritar que era la opción obvia. Pero cuando los observadores miraron más profundo, vieron que cada victoria se había construido sobre promesas rotas y relaciones descartadas. Su grandeza dependía de la derrota de otros. La generosidad solo aparecía cuando había retorno, y la lealtad desaparecía cuando dejaba de convenir. Era un liderazgo hueco, incapaz de sostener la visión que este consejo de poder buscaba. El segundo candidato parecía más difícil de detectar, porque se vestía con un carisma deslumbrante. Lo llamaron el tirano. Su energía inspiraba a multitudes, reunía equipos y prometía transformaciones rápidas. Pero bajo la superficie habitaba una inseguridad tan profunda que solo podía sentirse fuerte al volver débiles a los demás. Cada organización que tocaba terminaba quebrada. La motivación inicial se transformaba en manipulación, en intimidación y en el silenciamiento de cualquiera que osara cuestionarlo. El fracaso siempre tenía culpables externos, y la necesidad de tener la razón lo llevaba a destruir proyectos enteros antes que admitir errores. Detrás de esa máscara magnética había un corazón gobernado por el miedo. Y entonces quedabas tú. Al inicio te clasificaron como el sanador herido, pero a medida que el proceso avanzaba, comprendieron que en ti había algo infinitamente más raro. Tus cicatrices no se transformaron en cadenas, sino en fuentes de sabiduría. Donde otros usan el dolor como arma, tú lo convertiste en medicina. Donde otros levantan muros, tú aprendiste a sostener límites sin cerrar tu corazón. Lo que más impactó a este grupo fue tu capacidad para ver lo que nadie más ve. Cuando los demás se enfrentan a personalidades difíciles, tú ves almas heridas. Donde muchos solo encuentran enemigos, tú reconoces niños asustados atrapados en cuerpos de adultos. Y en lugar de responder con ira, respondes con compasión. Esa perspectiva es lo que la tradición espiritual llama discernimiento divino, un don que pocos elegidos reciben. Si este mensaje despierta algo en tu interior, escribe en los comentarios, elevado. Hazlo para afirmar que tu espíritu está en sintonía con esta revelación. Tu vida, lejos de ser una sucesión de heridas inútiles, se ha convertido en una alquimia sagrada. Transformar la herida en sabiduría, la pérdida en fortaleza, la traición en discernimiento. Eso que parecía debilidad es en realidad tu mayor victoria. Tu capacidad de servir sin envenenarte, de ayudar sin perderte, de amar sin someterte. Pero lo que hicieron después superó todo lo imaginable. No se conformaron con revisar tu historia visible ni con medir tus logros externos. Se adentraron en lo que llaman forénsica del carácter.
no buscaban tu imagen pública, sino la verdad de tu influencia. Observaron las huellas invisibles que tu vida ha dejado en los demás. Cada persona que tocaste, cada alma que cruzó tu camino, fue parte de una investigación silenciosa. Ese instante en el que consolaste a alguien al borde de rendirse, quedó registrado. La palabra de aliento que evitó un suicidio fue anotada. El perdón que ofreciste al traidor que más te dolió fue documentado como una ruptura de cadenas que llevaba generaciones enteras oprimiendo. Lo que para ti fueron gestos pequeños, para ellos fueron pruebas contundentes de algo que pocas veces se ve. Un liderazgo inconsciente que fluye sin títulos, sin cargos, sin estrategias. Descubrieron que tu presencia sana, que tu forma de actuar inspira sin discursos grandilocuentes, que cuando tú avanzas en medio de la tormenta, otros se animan a seguir el mismo camino. Y lo más sorprendente, esa influencia no genera dependencia, sino independencia. Donde otros líderes buscan adoradores, tú has creado personas libres. Donde otros construyen imperios para ser servidos, tú levantaste comunidades para servir. Estos observadores enviaron especialistas llamados arqueólogos del alma, hombres y mujeres entrenados en detectar lo que no se dice, en leer las decisiones ocultas en medio de la presión, y en cada categoría, coherencia entre lo que predicas y lo que practicas, firmeza de valores bajo ataque, reacción frente a la adversidad. Tus resultados estaban en rangos que antes consideraban imposibles. Era como si el cielo mismo hubiera tejido tu carácter para este momento. Mientras el rey mostraba un pasado lleno de cálculos egoístas, y el tirano dejaba a su paso ruinas y heridas, tú ibas dejando testimonios de luz. Personas que se levantaron gracias a ti. Comunidades que florecieron por un consejo o por un simple acto de presencia. Vidas que cambiaron sin que siquiera te dieras cuenta. Los registros demostraron que no actúas para ser visto, sino porque tu esencia no sabe hacer otra cosa que amar. Y ese amor elegido se convirtió en la evidencia que inclinó la balanza. Porque mientras otros generaban dependencia para sostener su poder, tú generabas líderes que podían caminar solos, multiplicando lo que recibían de ti. Era el patrón que este consejo secreto había estado buscando durante años. Una influencia auténtica, nacida del reino, imposible de comprar o manipular. Por eso, cuando reunieron los informes finales, la conclusión fue unánime. Tus cicatrices eran tu mayor credencial. Tus lágrimas habían regado un terreno fértil del que otros ya estaban cosechando frutos. Y tus batallas, que pudieron haber destruido tu fe, en realidad te convirtieron en un testimonio vivo de lo que significa resucitar con Jesús después de cada caída. Pero cuando parecía que todo estaba decidido, surgió una última prueba. El tirano, aquel candidato descartado, no aceptó en silencio su derrota. Al descubrir que la atención ya no estaba sobre él, desató una campaña en tu contra. Y lo hizo con la astucia de quien conoce los juegos de la manipulación y el poder. Sembró dudas en los pasillos oscuros. Insinuó que tu compasión era en realidad debilidad, que tu discernimiento era simple indecisión, que tu capacidad de sentir era un obstáculo para tomar decisiones firmes. Reclutó voces que susurraban cuestionamientos sobre tu estabilidad, sobre tu resistencia, sobre tu capacidad de soportar cargas pesadas. Intentó pintar tu autenticidad como ingenuidad y tu misericordia como fragilidad. Era un ataque refinado, no frontal, sino calculado como un veneno lento. Y sin embargo, no entendía que cada mentira pronunciada sobre ti se estrellaba contra la verdad de tu vida. Los observadores lo sabían. Permitieron que la tormenta se desatara porque querían ver tu reacción. ¿Responderías con furia? ¿Te rebajarías a sus juegos? ¿Buscarías vengarte? Number, tu respuesta fue diferente, casi incomprensible para quienes miden el poder en base a la fuerza. Seguiste enfocado en tu propósito.
Continuaste sirviendo, avanzando, mostrando la misma integridad que habías mostrado en cada batalla de tu vida. Y algo extraordinario ocurrió. Cada ataque del tirano terminó siendo una confirmación de tu autenticidad. Cuando te llamaron débil, mostraste la fuerza de tu resiliencia. Cuando te señalaron como demasiado emocional, demostraste que la verdadera inteligencia incluye la sabiduría del corazón. Cuando quisieron retratarte como ingenuo, manifestaste una profundidad que solo quienes han caminado con Dios conocen. Lo que más impactó a ese consejo secreto fue la última jugada del tirano. Desesperado, no solo cuestionó tus capacidades, sino que se atrevió a atacar tu carácter. Inventó historias sobre tu pasado, distorsionó tus motivaciones y arrojó sombras sobre tu reputación. Muchos hubieran respondido con ira, con defensa agresiva, con represalias. Tu número. En lugar de hundirte en la amargura, expresaste algo que desarmó a todos. Una genuina preocupación por el alma de tu adversario. Comprendiste que aquel que busca destruirte no lo hace desde la fuerza, sino desde su herida. Lo viste como alguien gobernado por el miedo, y en lugar de maldecirlo, lo envolviste en una compasión guerrera. Esa capacidad de protegerte sin perder la empatía, de mantener la espada en la mano sin dejar de orar por tu enemigo, fue el sello final de tu autenticidad. Los poderosos quedaron atónitos. Jamás habían visto un liderazgo que brillara más cuando era atacado, un corazón que se volvía más luminoso cuando lo querían oscurecer. Mientras el tirano cavaba su propia ruina, tú te elevabas aún más alto, mostrando que tu fuerza no provenía de estrategias humanas, sino del reino eterno. Si este mensaje confirma lo que tu alma ya sospechaba, escribe en los comentarios «Victoria». Así proclamas que nada ni nadie podrá apagar lo que Dios encendió en ti. Lo que parecía una campaña de desprestigio terminó siendo la mayor confirmación de tu llamado. Porque lo que los demás vieron fue que tu poder no consiste en dominar, sino en permanecer fiel. Que tu grandeza no depende de destruir, sino de elevar. Y que tu verdadera autoridad no se alimenta de aplausos, sino de una coherencia que ni el fuego de la oposición puede quebrar. El consejo lo entendió en ese instante. No solo habían encontrado un líder, habían encontrado un testigo viviente de lo que significa el poder auténtico. No aquel que aplasta, sino aquel que se mantiene de pie con dignidad en medio de la tormenta, con la certeza de que su fuerza proviene de lo alto. Y así, elegido, la decisión fue sellada. En aquella sala donde se deciden fortunas, no solo se eligió un nombre, se reconoció un destino. Comprendieron que tu historia no era la de un candidato fabricado, sino la de un alma moldeada por Dios mismo. Allí, entre voces influyentes y miradas de cálculo, surgió una unanimidad nunca vista antes. No hubo dudas, no hubo debates extensos. Todo estaba claro. Había sido preparado mucho antes de que ellos te encontraran. Lo que se te ofrece ahora no es una simple oportunidad, es un movimiento, un despertar. Serás provisto con recursos que borrarán las cadenas de la supervivencia y te pondrán en posición de bendecir a multitudes. Tendrás un lugar desde donde tu voz será escuchada más allá de lo que alguna vez soñaste. No solo en plazas públicas o pantallas, sino en mesas donde se dicta el rumbo de naciones. Y sobre todo, contarás con un círculo de protección. Consejeros sabios, guardianes de tu integridad, hombres y mujeres que conocen las trampas del poder y que te ayudarán a caminar sin corromper tu esencia. No eres elevado solo por ti, sino para demostrar que la verdadera autoridad no nace del ego, sino del reino. Que el auténtico poder no se aferra, sino que comparte. Que la influencia divina no multiplica seguidores, sino líderes. Y tu vida será el testimonio de que incluso las cicatrices pueden convertirse en corona cuando son ofrecidas en las manos de Jesús. Recuerda cada lágrima, cada noche en la que sentiste que el cielo estaba en silencio. Todo era preparación para este instante.
Porque el mundo no necesita otra voz que grite desde la arrogancia, sino un corazón que hable desde la verdad. No necesita más estrategas del engaño, sino testigos de que la autenticidad aún tiene fuerza para transformar. Y tú eres esa señal viva. Elegido, lo que viene es extraordinario, no porque el mundo lo haya decidido, sino porque Dios lo había decretado desde el principio. Lo que parecía un juicio sobre tu valor era en realidad la confirmación de que ya habías sido escogido por el cielo. Tu historia, con todas sus heridas, era la llave que abría la puerta de esta era de influencia. Y ahora te digo, lo mejor aún no se ha escrito. Tus victorias pasadas solo eran el prólogo. Lo que se aproxima será un río de impacto que tocará generaciones enteras. Serás catalizador de esperanza, multiplicador de bendiciones y la prueba viviente de que la luz del reino puede brillar incluso en medio de la oscuridad más densa. Quédate en paz, porque lo que parecía un peso es en realidad una unción. Lo que parecía un secreto se convierte hoy en revelación. Y lo que parecía imposible se revela como destino. Quédate y mira los videos que se muestran a continuación en pantalla y suscríbete a Trono Interior.